Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. El Estado niega todos sus derechos y las feministas levantan sus pechos. Aquí está. Esta es la imagen del día. La marcha feminista de Bogotá que desbordó las expectativas de participación y superó a las de los años anteriores. La violencia física y verbal en el transporte público, el patriarcalismo patronal, el acoso sexual, la limitación de oportunidades, el trabajo no remunerado en el hogar, siglos de sometimiento y el aumento de los feminicidios les dieron razones para salir y reclamar en las calles. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, los policías y el militar secuestrados en Argelia, Cauca, fueron liberados. La Fiscalía avanza en la identificación de los captores. El gobierno volverá a revisar a la industria arrocera en busca de signos de monopolio, acaparamiento y o cartelización. Un policía pidió prestado el expediente del pitufo en la Fiscalía y no lo devolvió a tiempo para incluirlo en su orden de captura. Con 79 casos solo en enero, Colombia reportaría un alza en los feminicidios de más del 20%. ¿Y en qué tal esto? 40 futuros abogados pagaron el viaje de su curso de cierre de carrera a Sao Paulo, pero tuvieron que quedarse en Bogotá porque su viaje fue cancelado. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Las empresas que controlan el mercado nacional del arroz, que en 2017 fueron sancionadas por cartelizarse, ahora están señaladas como una de las culpables de la quiebra de los arroceros. Según los productores, trabajan a pérdida mientras los monopolios se enriquecen. Marta Olaya. María Fernanda, en su 6º día de paro, los arroceros aseguran que la sobreproducción del cereal obedece a las masivas importaciones provenientes de la comunidad andina que superan las 60.000 toneladas, sin contar las que ingresan de Estados Unidos, más el contrabando. Los actuales precios del arroz, que según los pequeños productores no alcanzan a cubrir los costos de producción, sumado a las importaciones del cereal y al desmonte del subsidio al almacenamiento, entre otros factores, los conllevaron a entrar en paro en distintas regiones del país. ¡Viva el paro arrocero nacional! ¡Que viva! Hay algunos molinos que se están demorando hasta 60 días en los pagos y a ese precio, pues, imagínense la posición tan incómoda en que queda el agricultor. La disculpa o razones que está dando la gran molinería es al gran almacenamiento que tienen ellos en sus bodegas, ¿sí? Y a una gran oferta de arroz. Y aunque Fediarroz insiste en que se racionalice la siembra del cereal, los pequeños agricultores aseguran que el exceso de arroz es consecuencia de las importaciones y el contrabando. Fediarroz dice bajen las áreas en vez de decir modifiquemos el tratado, y aquí debieran estar ayudándonos. Sin embargo, desde el gremio de los arroceros aseguran que la industria está pagando un precio que tiene en crisis a los pequeños productores. La industria ha colocado un precio para nosotros muy bajo, con el argumento de que hay mucha producción en el país. Pero es que eso se presenta casi todos los años con la cosecha que se recolecta entre agosto y septiembre. Noticias 1 consultó a la Cámara de Indoarroz de la ANDI, quien aseguró que los bajos precios del arroz son una tendencia mundial y argumentó que subir los precios impactaría el bolsillo del consumidor. El arroz que se compra a los agricultores representa el 86% del costo de producción del arroz blanco, por lo que cualquier aumento en su precio impacta directamente al consumidor y la inflación. Ante este panorama, el gobierno analiza la opción de vigilar los precios que se pagan al productor. El Ministerio de Agricultura ha abierto un estudio técnico para determinar si aquí es viable técnica y jurídicamente establecer un régimen de libertad vigilada o de libertad regulada de precios y las condiciones necesarias para poder intervenir o para poder definir una política de precios en esta cadena. Asimismo, se indaga si hay especulación con los precios en medio de la coyuntura del paro. Y estaremos muy atentos si hay especulación, si hay acaparamiento, si se permite a través de la situación que se está presentando alguna situación irregular. Por su parte, la superindustria también investiga si hay alguna competencia desleal en el sector arrocero, que en 2017 fue sancionado con más de 2.400 millones de pesos por cartelización en el mercado. Los videos del juicio a Uribe, que al terminar la tarde de ayer se hicieron virales, eran compartidos entre el abogado Juan José Salazar, socio de Diego Cadena, y el paramilitar preso Carlos Enrique Vélez, alias Caliche. Además de chistes, ocasionaron vergüenza. A mí me gustan las mujeres
Este fue uno de los videos que por casi 30 segundos la Fiscalía reveló en el juicio por soborno y manipulación de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Antes de ver el video, el expresidente parecía preocupado por los mensajes y conversaciones de WhatsApp que se revelarían ante su abogado Diego Cadena. Sin embargo, el ex senador no esperaba que ese tipo de archivos estuviera entre las pruebas en su contra y su molestia fue notoria. 57 archivos. Su abogado suplente, Juan Felipe Amaya, intentó esconder las risas y aunque la secretaria del juzgado quería quitar el video, tal vez por los nervios le subió más a la música. 57 archivos. El procurador delegado, que hasta el momento lucía serio, empezó a sonreír y prefirió apagar su cámara. Ese no, doctora, ya le decimos cuál es que hay uno. La fiscal Marlene Orjuela se excusó entre risas, mientras que el procesado ni una sola sonrisa mostró, ni ante los comentarios del senador Iván Cepeda. Las risas continuaban en palo quemado, mientras que el expresidente se veía más enojado y la cámara de su abogado ya no se veía en pantalla. Qué pena, es que queríamos mostrar todo lo que mandó el doctor Cadena y no hubo previsión de que una cuestión era esa. La fiscal entonces pidió que mostraran el siguiente video, pero una vez más no era lo que se esperaba. De nuevo se escuchó todo volumen el video por 7 segundos. No, tampoco. ¿Cuáles son? Esta vez se trataba de un video pornográfico que al parecer Juan José Salazar, socio de Cadena, y el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez compartieron y que Diego Cadena a su vez entregó a la Corte Suprema de Justicia. Aunque las risas siguieron, ya había vergüenza en el juzgado. Díganos cuáles fueron las que tienen contenido. Por eso, es que serio, y ante el temor de cometer un nuevo error, no se presentó más la comprometedora carpeta. Un policía que investigaba al papá Pitufo pidió prestado el expediente días antes de que el jefe criminal diera a conocer que conocía su contenido y lo mantuvo en su poder por más de un año, al punto que no se pudieron mencionar sus hechos al solicitar la captura que hoy motiva su solicitud de extradición. La historia de Diego Marín Buitrago, mejor conocido como el Papá Pitufo, se remonta al seguimiento de la organización criminal de Wilber Varela, alias Jabón. Hermano, yo llevo 38 años en esto. Durante 4 años, el fiscal Andrés Marín investigó la Organización Central del Contrabando en Colombia y en diciembre de 2022 infiltró la organización de alias Pitufo para conseguir las evidencias que en abril de 2024 le permitirían pedir su captura. No obstante, en plena audiencia fue removido del caso. Pierdo competencia, que debo desistir de cualquier audiencia. El caso de Marín no era el único. En la Fiscalía contra Lavado de Activos se adelantó otro desde 2019 con el capitán Kevin Castaño, que descubrió el papel del Papá Pitufo. En abril de 2020, con este oficio, el expediente que se custodiaba en el búnker de la Fiscalía pasó a manos del oficial. Con el objeto de facilitar la consolidación, análisis y estructuración de la información obtenida en desarrollo de varias actividades investigativas. 43 días después, el Papá Pitufo conocía el radicado y el sentido de la investigación y le reclamaba a la Fiscalía por su derecho de defensa. Me dirijo a usted con el fin de solicitarle me permita ejercer el derecho de defensa dentro del radicado número 11-00-16-00-96-2019-00-091. La Fiscalía de Lavado de Activos no pudo continuar con el caso porque 9 meses después, el 15 de enero de 2021, el capitán Kevin Castaño no había devuelto el expediente. La mayoría de los cuadernos se encuentran prestados al investigador líder de la actuación desde el pasado mes de abril y a la fecha no los han entregado. De acuerdo con el sistema de consulta de la Fiscalía, la investigación que lideró el capitán Kevin Castaño contra Diego Marín solo avanzó hasta noviembre de 2023. Un comité de la Fiscalía la revisó en busca de la conexión de sus hechos y personas de interés con los de otro caso de 2011, que tenía como protagonista al Papá Pitufo y en el que desde 2018 no se mueve una hoja. Estado inactivo, motivo inactivado para acumulación conexidad procesal. Kevin Castaño fue ascendido a mayor y está adscrito a la Dirección de Inteligencia de la Policía. Hoy está como coordinador del equipo investigador contra el Papá Pitufo, ya sin los aportes del equipo investigativo del fiscal Andrés Marín, quien fue separado del caso en plena audiencia. Que no solamente lo sorprendió a usted,
también me sorprende. Noticias 1 se comunicó con la Oficina de Comunicaciones de la Policía para consultar las actuaciones del oficial, pero aseguraron que no se pronunciarían al respecto. La reforma a la salud, que estaba empantanada hace 8 días, terminó su trámite en sesiones relámpago de la Cámara de Representantes. El autor del cambio, Armando Benedetti, le atribuye el éxito a la coordinación de la bancada con el gobierno. Esta semana, en 3 sesiones, se aprobó la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, incluyendo una hasta medianoche que generó cansancio extremo, como si se hubiera corrido una maratón. Otros desistieron y no se quedaron hasta el final. Para el artículo 29, Miguel Polo Polo. Doctor Polo Polo, ¿está en el recinto el doctor Polo Polo? Nunca. Doctor Polo Polo, ¿no está? No está. Otros que también representan a las comunidades afro y a las víctimas sí se mantuvieron hasta el final. Hemos presentado 2 proposiciones. Una para el artículo 14, que consiste en priorizar justamente los pagos. Al siguiente día se retomó la reforma a la salud y quienes no habían estado presentes volvieron, aunque no se les escuchó la defensa de sus proposiciones. Ayer lo preguntó el presidente sobre las 10 de la noche por sus proposiciones. ¿Usted no se encontraba? Claro, mire, yo no voy a ser partícipe de la catástrofe de esta reforma al sistema de la salud. A mí, yo no voy a hacerle juego al gobierno de Petro haciéndole quórum y votando esta reforma. Es decir, no estar acá para defender sus proposiciones, ¿cómo le parece? Porque preguntaron por sus proposiciones. Representante. Hasta medianoche estuvimos en una ardua discusión de la reforma a la salud. ¿Estuvo usted defendiendo sus proposiciones? Por supuesto que sí. Nosotros estamos muy esperanzados que hoy podamos culminar este importante proyecto que aspiramos le lleve salud a esos territorios marginales que nosotros representamos en nombre de las víctimas del conflicto armado. En efecto, la reforma se aprobó y quienes no querían hacerle quórum al gobierno se quedaron hasta el final de la última sesión. Hemos dado los resultados, por favor, honorable representante. La bancada de gobierno celebró antes de finalizar la sesión y afuera el nuevo ministro del Interior daba su parte. Pero yo no diría que Armando Benedetti empezó con pie derecho. Empezó derecho fue la coalición, el gobierno. Fíjense que actuamos como gobierno por primera vez y las cosas salieron bien. Ahora la reforma pasará a ser discutida en el Senado. Que el Senado entienda que es una necesidad para el país y pueda ser ley de la República. La mano de Armando Benedetti tendrá ahora el reto de que en la Cámara Alta también la reforma a la salud llegue a buen puerto para el gobierno. El Pacto Histórico insiste por tercera vez en presentar al Congreso la reforma política que sacaría del juego electoral a los aportantes de campaña y sus escándalos cuatrienales, pues establecería que solo con fondos públicos se puede hacer campaña. Por tercera ocasión fue radicada en el Congreso una propuesta de reforma política, propuesta que aseguran desde el Pacto Histórico es una deuda con el país para evitar la corrupción electoral. Desde el Acuerdo de Paz, desde la Misión Especial Electoral, desde la Comisión de la Verdad se ha recomendado que se haga en Colombia una reforma política. Hoy nuevamente hemos presentado un acto legislativo para hacer esa reforma política. La reforma política tiene como una de sus propuestas que la financiación de las campañas electorales sea 100% estatal. Si nosotros logramos que el Estado financie las campañas políticas, que actores privados, legales o ilegales, no puedan financiar campañas, eso ya le va a quitar la carga de corrupción que tiene la política en el país. También incluye la reforma política que las listas a las corporaciones públicas sean cerradas como en su momento las tuvo el Centro Democrático y ha acompañado en las últimas elecciones a las listas del petrismo, pero que generan escozor en partidos como Alianza Verde, liberales o conservadores. La forma de democratizarlos es con listas cerradas, bloqueadas en cremallera para que haya igualdad y paridad entre hombres y mujeres y que esas listas no se ordenen por el esfero de las direcciones de los partidos, sino que se ordenen popularmente en una consulta previa. También se incluye en esta propuesta que el voto sea obligatorio. No es posible que en una democracia la gente no vote. Pueden haber objeciones de conciencia en algunos casos excepcionales, pero la regla es que todos votemos. La elección de jóvenes desde los 18 años también será motivo de discusión en la reforma política. También
darle más participación a los jóvenes. Si los mayores de 18 años pueden votar, que también puedan ser elegidos como congresistas, que no tengan que esperar 25 o 30 años para ser elegidos. La reforma además incluye que haya rotación, que una persona no pueda estar más de 3 periodos en el Senado, en la Cámara, en un consejo municipal o en una asamblea departamental. Creemos que estos son componentes importantes para garantizar una reforma en las costumbres políticas en Colombia. La reforma política es un acto legislativo, por lo cual requiere de 8 debates, 4 en Cámara y 4 en Senado, para que pueda ser aprobada en el Congreso de la República. El procesado Álvaro Uribe también es el coordinador de la dinámica de precandidatos del Centro Democrático, que hoy tuvo sesión en Armenia, Quindío. Él les dedicó 2 poemas a las mujeres y una de ellas le declaró su amor como Mosca a Trump y Bolívar a Petro. Uno para el amor y otro para el despecho. Durante el encuentro organizado por el Centro Democrático en Armenia de los precandidatos presidenciales, el procesado Álvaro Uribe repitió 4 veces las promesas de partido para el que desea sea el próximo gobierno. Palabra de Gallero, un gobierno de este partido rebajará sustancialmente los impuestos en Colombia. Aunque el tema del foro era la educación, Uribe comenzó con críticas a la reforma de la salud y le dejó al representante Andrés Forero explicar la victoria que tuvo el gobierno en el Congreso. Desde la Cámara hicimos todo lo posible para que esto no fuera ley de la República. Lamentablemente, la mermelada del nuevo ministro del Interior nos derrotó. Los presidenciables del Centro Democrático dieron cátedra del ideal político en educación. Y conmigo en el gobierno se acaban los paros de FECODE. Día que hagan paro, día que no les pagamos el día de trabajo. Ante esta afirmación, el expresidente Uribe quiso recomponer el mensaje de su pupilo. Todas nuestras propuestas son por la educación, por los niños, por las familias. Ninguna de nuestras propuestas es contra los profesores. La senadora Cabal cuestionó la falta de preparación del ministro de Educación, Daniel Rojas, y confesó sus falencias formativas. Hay demasiado ruido. No tengo capacidad de concentrarme, por favor. También les quiero contar algo que marcó mi vida, presidente Uribe. Yo detesto el colegio. Me gradué y no quise volver nunca. No voy a decir más impertinencias porque me regaña Uribe. Paola Holguín citó a Gabriel García Márquez, colombiano que al parecer no le gusta a Uribe. Gabo decía que la educación no te gusta, pero esta frase sí, es de la cuna a la tumba. Paloma Valencia reiteró su ansiedad de llegar a la presidencia. Amo al presidente Uribe, como dicen ahora, pero sobre todo he sido leal, batalladora y firme. Les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidente de Colombia. Y la estrategia del senador Andrés Guerra fue recordar que la letra con sangre entra. ¿A cuánto nos educaron con esta cosita? Con la culebrita. La primera educación que tenemos que recuperar es la capacidad de la familia. Uribe finalmente, y con palabra de Gallero, recitó 2 poemas en conmemoración del Día de la Mujer. Aunque las mujeres del Congreso celebraron la renuncia de César Lorduy de Cambio Radical, que fue absuelto por duda en un feminicidio y denunciado por tráfico sexual, cohecho y acoso por una congresista, sus colegas hombres celebran que por habérsele aceptado en los tiempos reglamentarios, él podrá regresar al Congreso a hacer de las suyas. En la antesala de la conmemoración del Día de la Mujer, esta semana le fue aceptada por el Congreso la renuncia del denunciado por acoso sexual César Lorduy del Consejo Nacional Electoral. Todavía ni siquiera puedo hablar, porque ustedes no están en mis zapatos. Pero el señor Lorduy lo denuncié por acoso sexual y por concusión, porque primero me pidió 500 millones de pesos para no revocar la candidata a la alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo. Y como no accedí a sus pretensiones económicas, me dijo que le podía pagar por mi cuerpo. Lorduy, que no asistió a la plenaria porque presentó una excusa porque estaba en una audiencia pública como miembro del CNE, recibió el rechazo de las congresistas colegas que recordaron sus anteriores casos de violencia de género. El magistrado Lorduy nunca fue hallado inocente en la investigación por feminicidio contra Alicia. Nunca fue hallado inocente y si hoy no está en la cárcel es porque el caso prescribió.
Así que un poquito más de respeto con las mujeres en Colombia. Para los 228 votantes, entre ellos el de las mujeres del Congreso, fue un triunfo la salida del Orduy del CNE. Esperamos que también la justicia avance también en esa investigación, porque son actos de corrupción, pero también al lado de ello, actos que atentan contra la dignidad de las mujeres. No obstante, con la votación del Orduy, este queda habilitado para aspirar nuevamente al Congreso según los tiempos electorales. Claro que se le hace agua a la boca de volver a ser senador. Le quiero pedir a los partidos políticos que seamos coherentes y que nadie avale a ese señor para las elecciones del 2026. El barranquillero Orduy de Cambio Radical y respaldado por la Casa Char, aspiraría a ser senador de la República el 8 de marzo de 2026, día en que también se conmemora el Día de la Mujer. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. Decenas de miles de mujeres colmaron hoy las calles de las capitales del mundo y de Bogotá. En nuestro caso, reclamando porque el número de feminicidios aumentó en el país, porque la política patriarcal monopoliza el espacio político y porque apenas están empezando su lucha contra el machismo nacional. Estamos dando un paso más a que el machismo finalmente caiga y nos respeten como personas, como mujeres, también valemos. Bogotá conmemoró el 8M, Día Internacional de la Mujer, con la manifestación más grande del país. Luchar por cada mujer que ya no está, alzar nuestra voz por cada chica que no pudo hacerlo. La marcha que partió desde el mural que exalta la lucha de las madres buscadoras en Chapinero hasta la plazoleta Luis Carlos Galán reunió a miles de mujeres que se manifestaron exigiendo la igualdad de género. Que podamos transitar libremente sin que eso nos cueste la vida, que podamos opinar, que podamos decir lo que pensamos sin que eso nos cueste la vida. Y alzar la voz por las que hoy no pudieron estar para conmemorar este día. Las mujeres somos muy fuertes y tenemos que pasar muchas cosas horribles, el acoso en las calles, el día a día, las mujeres que ya no están. Luchamos por todas las que ya no están. Una manifestación que reunió a mujeres de todos los lugares del país que luchan por la reivindicación de sus derechos. Nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho también a alzar una voz como tenemos los demás mujeres. Luchando por una sociedad más justa e igualitaria que les permita superar el miedo. El miedo a que salgo de noche y no sé si vuelva, ese miedo es el que aún persiste. A pesar de la unión y resistencia, la realidad que viven las mujeres en Bogotá es alarmante. Hoy 3 de cada 4 mujeres se sienten inseguras en Bogotá. 420.000 mujeres han sido de alguna manera violentadas sexualmente en el transporte público. Es muy importante, digamos, hacer un llamado a lo público, a los gobiernos, al Estado, a que tome posición en defensa de los derechos de las mujeres. Aunque la mayor parte de las manifestantes protestaron en paz, otros grupos afectaron estaciones y vehículos de Transmilenio. En algunas se reportaron daños y alteraciones del orden público. La mayor conciencia de los administradores de justicia sobre el feminicidio en Colombia no ha impactado sus cifras. En 2018 se registraron 666 casos y solo en enero de este año 79, lo que implicaría un aumento de más del 20%. El feminicidio es parte latente, lamentable de nuestra sociedad que hay que erradicarlo. Luis Andrés Torres Rodríguez es hijo de Gladys Rodríguez, quien perdió la vida el 10 de octubre de 2018 en Santa Marta, en un hecho que en principio fue catalogado como un suicidio, pero que la justicia determinó que fue un feminicidio. Porque no se sabe a ciencia cierta y de acuerdo con eso tienen una discusión en unos espacios del apartamento. Y mi madre sale a un balcón que tiene más de 5 metros, según él, sale corriendo al balcón. Del balcón sale como disparada, lanzándose como Superman. Henrique Pulido, quien hoy está en libertad con restricciones y que en mayo próximo tendrá que ir a juicio oral, en su momento no quiso contar la verdad de lo sucedido a la familia de Gladys. Me dijo, si usted quiere saber qué pasó, un juez de familia lo tiene que reconocer como un heredero para que yo le diga qué fue lo que pasó con su mamá. En 2018, año que ocurrió el caso de Gladys, se registraron en el país 666 casos, según la red feminista antimilitarista. Por un lado está el ataque, la persecución, el acoso de compañeros sentimentales. En muchas ocasiones deciden asesinar a las mujeres es porque, digamos, sienten que ellas no responden de la manera en que ellos esperan.
En solo enero de 2025, según datos del Observatorio de Feminicidios de Colombia, se han registrado 79 casos de feminicidio. El Observatorio de Feminicidios da cuenta de otros tipos de este delito. Hemos registrado feminicidios en el marco de la militarización, es decir, feminicidios que se entre grupos de hombres en armas o bandas criminales, precisamente porque están disputando poder y territorio. ONU Mujeres revela que en Colombia ocurren 3 feminicidios al día. Es la vulneración más clara de los derechos humanos que hay a nivel global, una pandemia global. Efectivamente, las cifras, lamentablemente, en América Latina son especialmente duras. Para ONU Mujeres, en Colombia tienen que haber recursos destinados a la prevención. Según su representante, solo se destina el 0,1% para hacerle frente al feminicidio. Tiene que haber mecanismos de atención psicosocial, de atención jurídica, autonomía económica. La Corte Constitucional en una reciente decisión planteó que en los casos de feminicidio, la violencia no tiende a comenzar con la agresión física, sino mucho antes, con la amenaza y el hostigamiento. Las brechas de género en Colombia según el Foro Económico Mundial, lo que indican los indicadores. En el índice de brecha de género del Foro Económico de Davos, Colombia ocupa el lugar 45 con las siguientes posiciones parciales. En participación y oportunidades económicas, el puesto 71. En salud y supervivencia, el 51. En empoderamiento político, el 47. Y en desempeño académico, el primero. Esto indica que las que deben cerrar la brecha en salud, economía y política ya están preparadas. Esto es lo que indican los indicadores. Un patrullero y un subintendente de la policía fueron asesinados con un explosivo cuando hacían un recorrido de rutina en una motocicleta de esa institución en un barrio a las afueras de Santa Rosa del Sur Bolívar y se dirigían a la vereda El Diamante. En esa zona permanecen estructuras del ELN y las disidencias de las extintas FARC. Este es Noticias 1. Gracias por continuar con nosotros. La alcaldía de Pasto está reclamando ayudas para las veredas cercanas a la Laguna de la Cocha, que luego de los aguaceros torrenciales de ayer perdieron sus acueductos. Ya se reportó una muerte y aún se buscan carros entre el lodazal. Pero con todo el corazón, no nos deje solitos. En sus manos quedamos. El departamento de Nariño ha sido afectado debido a lluvias torrenciales que causaron estragos luego de que 3 quebradas cercanas a la Laguna La Cocha se desbordaran en el Encano, un reconocido lugar turístico de la ciudad de Pasto. Pasto tiene una situación bastante delicada. El día de ayer hubo 4 deslaves, 3 por el sector del Encano y 1 en el sector de San Luis, en la Laguna. Las lluvias provocaron inundaciones en algunas viviendas de la zona, hasta donde llegó el personal de la Defensa Civil a ayudar a los residentes. Pese a los esfuerzos de la alcaldía local, el acceso de maquinaria al Encano ha sido complicado. No hemos podido entrar con la maquinaria porque la maquinaria está abriendo la vía. Las vías que conducen hacia el Putumayo y el Encano se han convertido en ríos improvisados que dificultan la movilidad. El alcalde de Pasto afirmó que el agua de los deslaves alcanzó a llegar a la ciudad de Pasto. Hasta el momento siguen desaparecidas 2 personas y se confirmó la muerte de María Fernanda Montenegro, una joven de 22 años que fue hallada sin vida junto a la estación de policía de El Encano. Además, se confirmó la muerte de Luis Humberto Rodríguez Sánchez, un hombre de 71 años quien se encontraba transportando alimentos del ICBF en un furgón que fue arrastrado por las quebradas. Hasta el momento son 10 vehículos que fueron arrastrados, pero esta mañana nos informaban que había otro más que no se lo ha identificado, no se lo encuentra. Toro hace un llamado al gobierno nacional afirmando que los acueductos rurales quedaron destrozados y solicita ayuda. El sitio emblemático de Pasto, que es un sitio hermosísimo. Ya mañana que vuelva a la normalidad y que la gente vuelva a este sitio turístico. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres continúa coordinando acciones operativas ante las afectaciones registradas en El Socorro, Bellavista, El Encano y el puerto de la Laguna de la Cocha. Un ingeniero colombiano está diseñando el software que permitiría hacer experimentos en el único reactor nuclear que tiene el país en Bogotá, sin que sus operarios tengan ningún riesgo de exposición a la radiación. A pesar de sus riesgos, la energía más limpia es la nuclear. Trabajar en un reactor nuclear, incluso en uno experimental del tamaño del que tiene Colombia, es un riesgo para la salud. Los riesgos nucleares de la manipulación del reactor desaparecen con la operación remota que desarrolla el profesor Andrés Amorocho. Nosotros monitoreamos
diferentes variables como son la temperatura, la tasa de dosis, el flujo neutrónico. Adquirimos esos datos y esos datos los usamos como input para generar este modelo. Este sistema que reemplaza la toma de decisiones basados con la experiencia y los reemplaza por el planteamiento de análisis y predicción que la inteligencia artificial crea con modelos y datos previos para predecir comportamientos que pasarían de horas de ensayos físicos a minutos de análisis tecnológicos. Lo que hacíamos era someter esas mismas condiciones a nuestro modelo y ver que el comportamiento del modelo fuera parecido al que teníamos. A raíz de este modelo, el ingeniero colombiano plantea que a futuro este no se quede solo en un software que predice comportamientos, sino que pueda crearse una interfaz virtual del reactor para que los operadores entrenen sin riesgos. Los papeles que la cultura les ha asignado a las mujeres hacen que ellas soporten una carga mayor de tensiones que los hombres y que por ello mismo sean más propensas a los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por ocasionar sentimientos de miedo o preocupación tan fuertes que interfieren con la vida cotidiana. En Colombia, el más reciente informe sobre salud mental, realizado por el Ministerio de Salud, registró que 2.200.000 personas fueron diagnosticadas con trastornos de ansiedad. El 69% fueron mujeres. Las mujeres, por características socioculturales, tenemos mayor facilidad. Hemos sido educadas para poder comunicar de manera mucho más clara nuestras emociones que los hombres. Entonces, digamos que ese dato de la prevalencia, por eso te decía que puede ser reportado. La psicóloga Mónica Novoa señala que hay factores biológicos y psicosociales que pueden ocasionar que las mujeres sean más propensas a padecer trastornos de ansiedad. Ciertamente las mujeres cumplen en este contexto múltiples roles, están bajo condiciones de muchísimo estrés, porque además combinan roles de crianza, de cuidado de la casa, hoy en día laborales, de alta ejecución, etcétera, que hace que sean mucho más susceptibles a una serie de condiciones estresantes. Se recomienda acudir con un profesional, reforzar sus vínculos sociales y practicar algún deporte. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas de 6 años de prisión en contra del exalcalde de Canalete, Córdoba, Rafael Guillermo Álvarez, y la exsecretaria de Gobierno de los Córdobas, Córdoba, Eva Leonor Carmona, por realizar actos políticos con la SAUCE a cambio de apoyo político en 2003. De acuerdo con las pruebas, el exalcalde, a cambio de obtener el respaldo de la SAUCE, firmó un acuerdo con Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, y favoreció el bloque del Mar Cárdenas, mientras que en el caso de Eva Leonor Carmona, favoreció, promovió y financió a los paramilitares. Noticias 1, la red independiente. 40 estudiantes de Derecho ahorraron para hacer un curso paseo de fin de carrera en Brasil y 4 días antes de su vuelo les dijeron que se cancelaba. Aún no hay pistas de cómo recuperarán su dinero. ¿Qué tal esto? Mejor que un ensayo de grado o las prácticas de pregrado, la Universidad Cooperativa de Colombia les ofreció a sus estudiantes de Derecho un diplomado en Derecho de Propiedad Intelectual presencial en el campus de la Universidad de Campiñas. La universidad nos ofreció un diplomado en propiedad intelectual, el cual tenía una misión internacional a Brasil, y con una tour operadora que ellos escogieron. Cada uno de los 40 estudiantes debía abonar durante todo el semestre hasta 6.200.000 pesos, que incluirían tiquetes aéreos, hospedaje en Sao Paulo y Campiñas y actividades académicas. La mayoría pagó antes de la fecha límite y se ilusionó con el viaje hasta la semana en que tocaba hacer maleta. Y 4 días antes del viaje, a los 40 estudiantes nos cancelaron el viaje sin ningún motivo. Fire Beach, la empresa operadora del viaje, fue seleccionada por la universidad. La universidad planteó esta tour operadora y dijo que básicamente a través de ellos era que íbamos a poder viajar, íbamos a cumplir con la misión internacional y pues que previamente ellos habían hecho ya las investigaciones, se supone de rigor. Para completar el pago, muchos de los estudiantes vendieron propiedades, renunciaron a sus trabajos o se endeudaron con préstamos bancarios. En mi caso yo renuncié para poder viajar porque en el trabajo no me daban el espacio para viajar y en ese momento pues estoy desempleado. E incluso otros se endeudaron con bancos
y pues ahorita no tienen ni cómo pagar el derecho a grado en la universidad. Los reclamos cayeron en primer lugar al profesor que organizó el curso Paseo, la universidad y la agencia de viajes. Para mí es muy claro que los únicos responsables es la Universidad Cooperativa de Colombia. Sí, ustedes mirarán si demandan a la turoperadora, si la citan a conciliación. Con la turoperadora la comunicación de ellos inicialmente fue decirnos, lamentamos la situación, ustedes hagan lo que tengan que hacer. La universidad expidió un comunicado en el que anuncia que Fire Beach ha sido denunciado penal y administrativamente. Que la universidad sea garante con nosotros, que la universidad nos indemnice adicional a que nos devuelvan los dineros que hemos perdido al momento de hoy. Si digo perdido, si estafa al día de hoy, porque no tenemos el dinero ni el programa académico tal cual nos lo vendieron. En la respuesta de Fire Beach a Noticias 1 quedó claro que esta empresa no tenía capacidad para gestionar el viaje por sí misma. Lo que sucede es que las reservas las hacemos por medio de un tercero. Dicho tercero no nos informó que uno de nuestros pagos declinó y ese fue el error humano. Nos lo dijeron 4 días antes. La agencia se comprometió a devolver los aportes a los estudiantes, pero pidió plazo hasta el próximo mes para hacerlo. En Noticias 1 estaremos muy atentos a que le respondan y le solucionen a estos estudiantes. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Noticias 1 renueva su imagen y reafirma su independencia. Tenemos la última tecnología digital y el mejor equipo periodístico para que ustedes reciban información objetiva con criterio auténtico, analítico e investigativo. Este es Noticias 1, la red independiente.